el modelo, que incluyera algo así, donde la clase viajero habla del viajero, pero también habla de a dónde va el viajero y de cosas sobre lo que sucede en ese destino, ¿no? El número de habitantes de una determinada ciudad, etcétera. Es decir, no podemos mezclar información. Un viajero tendrá sus características propias que lo diferencian de cualquier otra cosa. En ese sentido, en este ejemplo, pues tendríamos que tener algo parecido a esto, ¿no? Pues el viajero por un lado, el lugar a donde viaja por otro y, en caso necesario, pues el transporte que utiliza. Más cosas. Bueno, esta característica, este criterio tiene que ver con la idea que vimos el otro día de las relaciones enearias. Es decir, si yo de una determinada relación necesito saber alguna propiedad, acordaros del ejemplo este de que Juan valoraba una serie con una puntuación, digamos que la relación valorar no nos dice nada por sí sola, salvo que tenga asociada una puntuación. ¿De acuerdo? Entonces, como necesito saber esa puntuación, esa es una propiedad de la relación valorar y, por tanto, esa relación valorar la debería representar como un concepto para poder tener acceso o para poder representar de manera explícita esas propiedades que necesito. En este caso, esa puntuación importante para entender el conocimiento que me proporcionaban en esa situación. Como ejemplo tenemos aquí, pues si yo tengo un transporte, un concepto transporte que tiene un determinado destino y ese destino está representado como una cadena de caracteres, cuando tenga instanciación y tenga el transporte 1, cuyo destino es Madrid, en este contexto, si yo quiero preguntar cuántos habitantes tiene Madrid, pues no lo puedo saber. Sin embargo, si hubiera modelado ese dominio de esta manera, es decir, cada elemento importante del que quiero saber cosas como un concepto, el concepto transporte, el concepto lugar, yo podría ahora sí preguntar por cuántos habitantes tiene Madrid, porque yo he modelado este tener destino como un lugar específico y por tanto como un lugar en el modelo y por tanto cuando lo instancio puedo tener información acerca de Madrid en este caso, ¿vale? Bueno, con respecto a criterios de diseño, poco más, aparte de aquellos que hemos ido viendo a lo largo de las clases. Para acabar con la parte de representación, ¿vale? Porque ahora pasaremos a ver inferencia un poquito para que tengáis una idea clara de cómo se realiza esa generación de nuevo conocimiento. Para acabar con la parte de en representación tenéis aquí una ficha resumen de aquellas sintaxis o de la sintaxis que estamos usando en grafos de conocimiento y de las únicas posibilidades que tenemos, digámoslo así, para representar conceptos. Es decir, tenemos las relaciones que identifican o que nos representan taxonomías, subclase D y su inversa superclase D, las que nos identifican o representan datos, instancia D o representa su inversa. Cuando estamos hablando de taxonomía de conceptos, sabemos que podríamos complementar esa taxonomía con información acerca de disjuntividad o acerca de exhaustividad y para ello tendríamos que englobar cada concepto que forma parte de ese grupo en una partición de clases, ¿vale? Tenemos también la primitiva por defecto que nos proporciona el formalismo de grafos de conocimiento, que es parte de y su inversa compuesto de. Y aquí tenemos una relación ad hoc, que son aquellas a las que nosotros le ponemos nombre, ¿vale? Y en esta parte de aquí, última de la transparencia, lo que mostramos es la necesidad de que lo que yo use a nivel de instancias esté modelado a nivel de clases, ¿vale? Es decir, si yo no tengo esta serie de relaciones aquí entre concepto A y concepto B, nunca podré ponerlas entre instancia 1 e instancia 2, que son instancias de A y B respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, un poco de resumen de todo lo que hemos estado usando estos días atrás. ¿De acuerdo? Bueno, como decíamos, vamos a acabar el tema de grafos de conocimiento mencionando, un poco por encima, pero para que no nos quedara sin conocer, cómo realiza la generación de nuevo conocimiento en este formalismo. ¿Qué técnicas de inferencia se utilizan? Principalmente se utiliza equiparación y herencia de propiedades. Con respecto a la equiparación que tenemos, bueno, la equiparación lo que nos sirve principalmente es para responder consultas concretas, ¿vale? Recordad que en representación de conocimiento yo
Yo podía inferir conocimiento en general, ¿vale? Sin ningún objetivo en concreto, o tener una consulta concreta, una pregunta concreta a la que tengo que darle respuesta. La equiparación en este formalismo nos sirve para responder esas consultas, ese tipo de consultas. En equiparación, esas consultas se van a representar con los llamados apuntes y lo que se va a hacer es intentar contrastar, equiparar ese apunte con la base de conocimientos. Y eso va a suceder si soy capaz de hacer solapar ese apunte con alguna parte de mi grafo de conocimiento, de manera gráfica, ¿vale? Los pasos genéricos que se siguen para realizar la equiparación son estos que tenemos aquí, ¿vale? Lo primero de todo, debemos construir un apunte, es decir, nos llega una consulta en lenguaje natural, esa consulta, se debe transformar en un apunte. Ese apunte es un apunte gráfico, es decir, es algo que es un grafo en sí mismo, o un subgrafo, mejor dicho, por lo tanto va a tener nodos constantes, nodos variables y arcos etiquetados. Una vez tengo ese apunte, lo que hago es compararlo con el grafo de conocimiento e intento casarlo en alguna de esas partes de ese grafo. Es decir, es como si hiciéramos la analogía con un puzzle. Yo tengo el apunte, que es una determinada pieza, e intento ver dónde encaja esa pieza en mi grafo de conocimientos. Es una tarea que tiene que ver con la morfología, con la forma tanto de mi apunte como de los subgrafos que puedo encontrar en mi grafo de conocimiento. Una vez he realizado ese encaje gráfico, lo que se hace es intentar equiparar los nodos. Recordad, nodos constantes solamente equiparan si son exactamente el mismo, porque lo que tenemos es una equiparación sintáctica, y los nodos variables equiparan con el valor que se tenga en el nodo que hemos encontrado en el grafo de conocimiento, y por tanto lo que se hace es que se instancia esa variable con ese dato. ¿De acuerdo? Si somos capaces de instanciar, es decir, de hacer equiparación entre los nodos constantes y por tanto dar un valor concreto a las variables, entonces lo que daremos es, o lo que dará esta técnica será una respuesta, ¿vale? Ejemplos, bueno, pues tenemos aquí este grafo de conocimiento, ¿de acuerdo? Que nos habla de sucesos ver. Tenemos nodos que son conceptos, nodos que son instancias, ¿vale? Vemos aquí que este concepto suceso ver es un concepto que representa una relación enearia, donde esa relación enearia involucra a un agente, que es el que ve algo, a un algo, que es un objeto, y a un lugar donde ve ese algo, ¿vale? Entonces tenemos esa relación enearia y tenemos datos sobre que María vio un museo en Madrid o que Juan vio un teatro en Madrid, ¿vale? Suponeos que tenemos esta consulta, nos viene aquí y nos dice ¿quién vio un museo en Madrid? Esa consulta se transforma en un apunte, como veis es un apunte gráfico, donde lo que me interesa es un suceso ver, que no sé cuál será, que es instancia de ese concepto suceso ver, que tiene relación con un agente, que es lo que voy buscando, quién, no sé quién vio eso, pero sí que sé que me interesa que me centre en el lugar Madrid y que me centre en los objetos que son museo, ¿vale? Según nos dice la consulta. Una vez tengo este apunte, lo que hago es cogerlo e intentar encajarlo en alguna parte de este grafo, ¿vale? Pues hacemos gráficamente ese encaje. Vemos que puede encajar con esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Donde la variable ver se instancia con ver1, donde el nodo constante Madrid equipara de manera sintáctica con este nodo Madrid, donde museo también equipara con museo y donde, por tanto, esta última variable que nos quedaba relativa a la gente también equipara con Pepe, se instancia con Pepe. Y, por tanto, gracias a este encaje tenemos una primera respuesta. Pepe vio un museo en Madrid. Intentamos ver si encaja con esta parte de aquí, ¿vale? Encaja, ¿vale? Tenemos ver, tenemos agente, tenemos objeto. Encaja de manera gráfica, morfológicamente hablando, y ahora tenemos que ver si hay equiparación. Hay equiparación del nodo constante Madrid, pero no hay equiparación del nodo teatro, porque teatro y museo no equiparan sintácticamente. Así que con esta posibilidad no contestamos a la pregunta. Y todavía nos quedaría otra opción, que sería esta de aquí, donde encaja también perfectamente y donde equipara, porque los nodos constantes son exactamente los mismos. Así que tendríamos como respuesta también a María. Así que la respuesta a nuestra pregunta, gracias a esta técnica de equiparación, sería que Pepe y María vieron un museo en Madrid.
Otro ejemplo, si yo pregunto, ¿hay algún hombre que viera un museo en Madrid? Pues la consulta o el apunte sería parecido a lo que teníamos antes, ¿veis? Estamos involucrando el suceso ver con un agente, con un objeto y con un lugar. Madrid y museo están fijos y lo que voy buscando es ese agente, ¿quién? Pero además ese quién ahora solo me vale si es instancia de hombre, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es intentar ver si este subgrafo que representa la consulta, que representa el apunte, encaja en alguna parte de mi grafo. Como vemos, encaja con esta parte de aquí, donde yo tengo Madrid y museo que equiparan correctamente y donde tengo Pepe, que es un hombre, que es una instancia de hombre y que por tanto la variable hombre se puede instanciar con Pepe y nos daría esa respuesta única porque el resto no encajan, porque la única opción que tendríamos sería que encajara con esta parte de aquí, pero la equiparación no se puede realizar porque María es instancia de mujer, ¿vale? Y otra consulta que podría ser un poquito más genérica, que nos preguntaran si hay alguna persona que viera algún museo en Madrid. De esta misma manera tenemos este suceso ver que involucra a Madrid y involucra a un museo. Queremos buscar quién y ese quién ahora queremos que sea una persona. Por, puede ser una persona gracias a que es instancia directa de persona o gracias a realizar herencia de propiedades y saber que de manera indirecta, si yo tengo que X es instancia de hombre, como sé que hombre es subclase de persona, porque lo tengo en el grafo, entonces de manera indirecta esta X va a ser también instancia de persona. Y hay otro posible camino en el que puedo saber que X es una persona, sabiendo que o diciendo que X es instancia de mujer y como mujer es subclase de persona, también por este camino podría saber que X es una persona porque es instancia de persona de manera indirecta. Así que, digámoslo así, la consulta, el apunte sería lo que yo tengo pintado en azul y luego, gracias a la herencia de propiedades, se valorarían también los caminos que nos representa, que están representados aquí en rojo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Vale, pues esto con respecto a la equiparación. Pasamos a ver la herencia de propiedades, que ya la hemos mencionado en alguna ocasión. ¿Qué significa herencia de propiedades? Significa que yo puedo, desde un determinado nodo, desde un determinado elemento, acceder a propiedades que están definidas en otros nodos, gracias a los arcos que existen entre dichos nodos. Principalmente la herencia de propiedades se da por defecto cuando hablamos de jerarquía de conceptos, es decir, cuando hablamos de relaciones subclase D, y también cuando hablamos de instanciaciones, de relaciones de instancia D. Es decir, en este tipo de relaciones taxonómicas, la herencia la proporciona por defecto el formalismo. No nos tenemos que preocupar. Yo puedo acceder desde un determinado elemento en un nivel inferior del árbol a elementos que están por encima de él en el árbol, ¿vale? De manera gracias a la herencia de propiedades. La herencia de propiedades como tal, como definición, que dice que puedo acceder a propiedades definidas en otros nodos utilizando los arcos entre esos nodos, también podría darse en el resto de relaciones, parte de o relaciones ad hoc. Pero en esos tipos de relaciones, el formalismo ya no me proporciona esa herencia por defecto. Es decir, es algo que si yo quiero que se dé en el grafo, debo formalizarlo yo y debo incluirlo yo como un añadido, ¿vale? Porque el único sitio donde la herencia es por defecto es en relaciones taxonómicas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la ventaja de tener herencia de propiedades? Bueno, pues la principal ventaja es que evitamos tener propiedades repetidas, es decir, si yo tengo que una persona tiene nombre y tiene edad, sabemos que los hombres tienen nombre y tienen edad y las mujeres también. Si no tuviéramos herencia de propiedades, tendríamos que definir cada una de estas características en los tres conceptos. Teniendo herencia de propiedades, lo que puedo hacer es evito definirlos en el concepto hombre y en el concepto mujer, los defino en el concepto genérico persona y por tanto los hombres y las mujeres pueden acceder gracias a esa herencia de propiedades a esas características de nombre y edad o fecha de nacimiento o lo que consideremos, ¿de acuerdo?
Y gracias a esa herencia de propiedades lo que hacemos es compartir ese conocimiento, ¿vale? Evitamos repetir propiedades y como consecuencia tenemos que estamos compartiendo conocimiento. El conocimiento definido en el concepto persona, siguiendo con el ejemplo, está compartido por sus subclases, concepto hombre y concepto mujer, ¿vale? En este mecanismo de herencia de propiedades tenemos que tener en cuenta la llamada o la idea de cómo tratamos excepciones, es decir, cómo tratamos situaciones donde podemos tener valores diferentes si vamos por un camino o si vamos por otro, suponiendo que hay más de un camino, ¿vale? Lo que nos dice la herencia de propiedades es que siempre vamos a heredar el valor de la propiedad que está más cercano al nodo que nos interesa. Es decir, el valor de aquella propiedad que menos nos ha costado, que menos pasos, que menos arcos nos ha costado recorrer, ¿vale? En este ejemplo que tenemos aquí, si yo pregunto de qué color es Brutus, pues yo tengo aquí Brutus, por este camino instancia D sé que es un gorila y un gorila tiene como color negro, ¿vale? Por lo tanto, en 2 pasos he llegado a que Brutus es negro y no tengo más opciones. Sin embargo, si pregunto de qué color es Copito de Nieve, tengo aquí a Copito de Nieve. En un paso sé que es de color blanco, pero también puedo saber de qué color es Copito de Nieve si digo que Copito de Nieve es instancia de gorila y yo sé que todos los gorilas son negros. En este caso, el color negro lo obtendría en 2 pasos, es decir, he tenido que pasar por 2 arcos etiquetados y, sin embargo, en este caso, del color blanco, solo he tenido que pasar por un nodo, por un arco, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Pues que Copito de Nieve es blanco, porque el nodo más cercano o el camino que menos arcos nos ha llevado o nos ha implicado para conseguir la respuesta ha sido este camino de aquí, en el que solo tengo que acceder a la propiedad color de Copito de Nieve directamente. ¿De acuerdo? Entonces, importante que vamos a intentar siempre o vamos a seguir siempre la filosofía de que me quedo con el valor que menos pasos dentro del grafo me haya costado conseguir, ¿vale? Bueno, herencia de propiedades hay de diferentes tipos, por si consultáis diferente documentación. Tenemos la herencia simple y múltiple, que hemos hablado de ella, pero también tenemos la polar y la bipolar, o la monótona o no monótona. Con respecto a la herencia simple, que ya la hemos visto y la hemos mencionado, aquí la dejamos explícita, bueno, pues se tiene cuando yo lo que tengo en mi grafo de conocimiento es una taxonomía en forma de árbol, es decir, cada concepto solamente tiene un padre, por tanto solo hay un camino para llegar a cada uno de los elementos y evidentemente vamos a heredar siempre el valor del concepto que esté más cercano. Si yo tengo aquí este ejemplo donde tengo que Tuki es instancia de perro y que perro es subclase de mamífero y pregunto si Tuki ladra, pues nada, yo digo, vale, vamos a ver qué pasa con Tuki. Tuki es instancia de perro. ¿Sé algo de ladrar en perro? Pues sí. Entonces sé que los perros ladran y por tanto puedo contestar a esa consulta diciendo que sí, que Tuki ladra. Suponeos que tenemos este otro ejemplo donde yo tengo aquí Clyde, que es instancia de elefante real, y elefante real, que es subclase de elefante. Y que estoy preguntando por el color de Clyde. Si yo sigo este camino directo, donde me dice que Clyde es un elefante real, yo diría que Clyde es blanco. Sin embargo, tengo otro camino para conseguir el color. Yo sé que Clyde es instancia de elefante real y que elefante real subclase de elefante. Por herencia de propiedades, sé que Clyde es instancia de elefante de manera indirecta. Así que también podría decir que Clyde es gris. En este segundo caso me ha costado 2 arcos llegar a este color gris y sin embargo en este caso para el color blanco me ha costado solo un paso, solo un arco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el color que nos diría o la respuesta sería que Clyde es de color blanco, ¿de acuerdo? Y luego tenemos la herencia múltiple, que ya la mencionamos en su momento, que solía darse en aquellas circunstancias donde lo que yo tengo en una clasificación son diferentes criterios para clasificar y por tanto el resultado es que esa taxonomía, esa jerarquía ya no es un árbol, sino que es un grafo. Y en un grafo los conceptos podrían tener más de un padre. ¿De acuerdo? Al tener más de un padre, es posible que nosotros podamos heredar las mismas propiedades por un camino o por otro.
ponemos este caso de aquí, donde yo tengo a Mickey Mouse, por este camino diríamos que tiene 2 patas y sin embargo, siguiendo este camino, diríamos que tiene 4 patas, ¿vale? En este caso, podríamos no tener conflicto porque seguiríamos o podríamos seguir la misma filosofía de me quedo con el camino que me ha costado menos, sería este caso de aquí, pero si estuviéramos en un caso donde el número de pasos hasta llegar a la respuesta fuera el mismo, lo que tendríamos que ver en esta situación de herencia múltiple es cuál es la mejor manera de recorrer el grafo, es decir, cuál es el camino más adecuado para que no haya inconsistencias en las respuestas y no haya conflicto en esas posibles respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues a tener en cuenta y un poco para que supierais cuáles serán los mecanismos de inferencia en grafos de conocimiento. Con esto habríamos acabado lo que es la poca teoría que nos faltaba por ver. ¿Alguna duda, comentario? ¿Nada? Vale, pues si no hay ninguna duda, lo que hacemos es pasamos ya a hacer algunos ejercicios. Vamos a compartir, creo que veis el PDF, aunque lo tenéis también disponible, ¿vale? Tenemos aquí el PDF con los enunciados que está colgado en el Moodle. Vamos a hacer el ejercicio 2, ¿de acuerdo? Vamos a hacer todos los apartados, menos el último, evidentemente, porque el último ya lo hicimos, ¿verdad? El de las empresas educativas que alquilan rotafolios. Ese sí que lo hicimos. Nos faltaba el de las bicis. Vale, pues nada, os dejo aquí el enunciado, aunque como digo lo tenéis en el Moodle, un par de minutos para que lo intentéis, lo veáis y veáis si os surgen algunas dificultades y después lo vemos como siempre. ¿Ok? Bueno, pues nada, lo vemos si os parece, ¿vale? Habéis tenido por lo menos así unos minutillos para intentarlo.
¿Alguna duda así genérica antes de pasar a cada apartado? Vale, pues vamos a pasar a ver cómo resolveríamos este ejercicio apartado por apartado. Recordad, los apartados los vamos haciendo de manera individualizada porque son independientes entre sí, ¿de acuerdo? Nos interesa en cada uno de ellos identificar una serie de relaciones y un conocimiento concreto, entonces por eso lo hacemos de esta forma atómica, ¿no? Vale, tenemos la empresa educativa que dispone de materiales didácticos. Aquí ya hemos identificado, ya hemos visto que hay dos nombres comunes, empresa educativa y material didáctico. ¿Vale? Pues ya tenemos esos dos conceptos. Vemos también este verbo que nos relaciona esos dos nombres comunes, disponer de. Como siempre tenemos que analizar ese verbo y ver si tiene alguna semántica de tipología o alguna semántica de meronimia. Si no fuera así, nos quedaría como último recurso representar ese verbo como una relación ad hoc propia del dominio. Cuando estamos ante una relación ad hoc, podríamos tener una relación ad hoc binaria, que involucra solo dos elementos, o una relación ad hoc enearia, que involucra más de dos elementos, ¿vale? Cuya aridad es más de dos. En este caso, disponer de no parece que nos indica tipología, tampoco parece que nos indica parte de, ¿vale? Y no nos quedaría otra, por decirlo de alguna manera, que representarlo con una relación. ¿Esa relación ad hoc es enearia o es binaria? Parece aquí que solo tenemos estos dos elementos, por lo tanto, es una relación binaria al uso, como hemos venido representando en otras ocasiones, ¿vale? Una empresa educativa dispone de material didáctico. Ahora nos dice que hay una serie de tipos o algunos de los tipos de material didáctico son material permanente de trabajo, informativo, ilustrativo, audiovisual y tecnológico, ¿vale? Pues vamos a ver, tenemos aquí material didáctico, no, material permanente de trabajo, perdón, ¿vale? Material informativo, material ilustrativo audiovisual y por último, material tecnológico. Fenomenal. Ya tenemos aquí los cuatro conceptos que hemos identificado gracias a esos nombres comunes, recordad. ¿Cuál sería la relación? Pues buscamos un verbo, tenemos aquí el verbo ser, pero además tenemos una partícula muy clara del lenguaje que ya nos da la semántica de este verbo ser, que es tipo, ¿vale? Cuando nos hablan de tipo, pues lo que tenemos es una tipología, una categorización. Así que la relación entre todos estos conceptos que hemos identificado y material didáctico, pues es subclase D, ¿vale? ¿Qué decíamos que teníamos que hacer cuando teníamos una subclase D, cuando teníamos relación subclase D? Tendríamos que analizar también si existía algún tipo de conocimiento disjunto y o exhaustivo en el dominio. Ver si tenemos algún tipo de partícula del lenguaje que nos ayude a identificar ese tipo de conocimiento, ¿vale? Pues vamos a analizar el texto. Nos dice algunos de los tipos. Este algunos claramente nos está diciendo que puede haber más. Aparte de los que nos han listado ahí en ese texto, podría haber alguno más. Por tanto, ya no tenemos exhaustividad. Algunos indica que que no es completa la lista. Por otro lado, en ese texto hay alguna indicación de que todos estos elementos sean disjuntos entre sí, es decir, que no puedan tener instancias en común. Es decir, que dado un determinado material no pueda ser a la vez material tecnológico y material permanente de trabajo.
Pues en el texto no lo hay, ¿vale? No tenemos ninguna indicación de esa disjuntividad, de esa separación de instancias, cada una en un cajón y que no pueden compartir cajones entre sí. Por lo tanto, tampoco tenemos disjuntividad, así que la relación sería simplemente de subclase D. ¿De acuerdo? Después seguimos analizando la frase o el texto y nos dice que las plataformas de aprendizaje son material tecnológico. ¿Vale? Pues tenemos otro concepto que será plataforma de aprendizaje. Y tenemos que ver cuál es el verbo. En este caso es el verbo ser. Hemos dicho el verbo ser normalmente nos ayuda a identificar relaciones taxonómicas o bien a nivel genérico, que sería entonces una subclase D, o a nivel específico, a nivel de dato. Aquí no tenemos datos porque estamos hablando de conceptos, perdón, de nombres comunes. Por tanto, la relación entre plataforma de aprendizaje y material tecnológico es una relación de subclase D. ¿Vale? Y con esto tendríamos ya la parte del modelo. Todo el texto genérico representado en mi grafo de conocimiento. Me faltaría la última frase que me dice la empresa educativa, la empresa edudidáctica, perdón, dispone de Moodle 2.0 como plataforma de aprendizaje. Aquí en esta frase vemos nombres propios, edudidáctica y Moodle 2.0. Hemos dicho siempre que los nombres propios los identificamos con entidades nombradas y esas entidades nombradas se representan siempre como instancias. Así que tengo la instancia edudidáctica y la instancia Moodle 2.0, ¿vale? Ahora, edudidáctica nos dice que es una empresa. En este contexto entendemos que está hablando de que es una empresa educativa, ¿vale? Con lo cual tengo que edudidáctica es una instancia de empresa educativa, ¿vale? Y Moodle 2.0 es una instancia de plataforma de aprendizaje, ¿vale? Que nos lo dice también el texto. Una vez tengo los datos, es decir, las name entities, las entidades nombradas representadas como instancia, tengo que ver qué relación existe entre esas dos instancias. La relación que existe y que nos dice el texto es disponer de. La empresa didáctica dispone de Moodle 2.0. Como ese disponer de existe a nivel del modelo, es decir, una empresa educativa dispone de materiales didácticos y una plataforma de aprendizaje por herencia de propiedades sabemos que es material tecnológico y un material tecnológico también por herencia de propiedades sabemos que es un material didáctico, por lo tanto, plataforma de aprendizaje puede utilizar, acceder a todas las relaciones y atributos que estén representados o que estén incluidos en sus conceptos padre, bien sean conceptos padres directos como material tecnológico o conceptos padre indirectos como material didáctico. Así que yo puedo poner, porque existe en el modelo, esta relación dispone de entre edudidáctica y Moodle 2.0, ¿vale? Y con esto habríamos representado el texto que nos proporcionaban, ¿vale? El dominio que nos estaban describiendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo claro? ¿Sí? Fenomenal. Pues pasamos entonces al siguiente apartado, ¿vale? En el siguiente apartado nos dicen los materiales ilustrativos audiovisuales solo pueden ser póster y vídeo, ¿vale? Voy a copiarme una caja y una flecha. Hay gente con dudas en Uy. el chat que no te está apareciendo. Ah, perdón. Gracias. Vale. Vamos a ver dónde me he quedado. Una pregunta, una cosa, vale. Ok, por aquí, ¿no?
Vale, ninguna duda es una tontería, eso primero de todo. Así que no entendemos la diferencia entre subclase D y parte D. Vale. O sea, la semántica está más o menos clara, digamos, por el significado intrínseco de la propia relación, ¿no? Subclase D nos va a identificar una taxonomía, es decir, una clasificación. Yo puedo clasificar em, las cosas en diferentes tipos. Todas esas cosas que están relacionadas por la relación subclase D son semejantes entre sí. Es decir, aquí tengo material didáctico, que es lo más genérico de todo, y cada uno de estos materiales son tipos y son también materiales, es decir, son semejantes entre sí, con alguna característica que los hacen diferentes y por eso son conceptos diferentes. Y por otro lado, la relación parte D lo que hace es, yo tengo un todo y yo puedo de ese todo extraer los diferentes componentes, los diferentes partes individualizadas de ese todo. Es decir, pues eso, como decíamos en clase, un coche está compuesto de una serie de componentes, de una serie de partes, el motor, el volante, etcétera. En esa relación parte de los elementos no son semejantes entre sí. Cada elemento tiene características totalmente diferentes del resto. El coche tiene unas características que lo hacen totalmente diferente de el volante, por ejemplo, o del motor. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, somos capaces de identificar más o menos claramente cuando tengo una subclase D, una taxonomía, conceptos semejantes entre sí, y cuando tengo una relación parte de conceptos que no son semejantes entre sí y que lo que puedo hacer es poner uno dentro de otro, es decir, tener el todo y después de manera individualizada cada una de las partes de ese todo. ¿Está más claro ahora? La compañera que decía... Vale. Vale, fenomenal. Aquí veo alguna que se me ha pasado. Moodle 2.0 puede ser instancia de material tecnológico. Eh, digamos que de manera indirecta ya es instancia de material tecnológico, ¿vale? Por herencia de propiedades. Yo tengo que Moodle 2.0 me dicen que es una plataforma de aprendizaje, por lo tanto establezco la relación explícita, instancia de entre esa instancia y ese concepto. Por herencia de propiedades, yo sé que Moodle 2.0 es instancia tanto de material tecnológico como de material didáctico. Y no tengo que ponerlo explícitamente porque eso se infiere, ¿vale? Gracias a la herencia de propiedades. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego, las subclases, de nada, las subclases de material didáctico, ¿vale? Deben colocarse siempre debajo de sus... A ver, esto es presentación, ¿vale? Yo lo que tengo aquí es presentación. Y yo lo presento así porque considero que queda más limpio el grafo o que queda más claro. Que nosotros queremos poner estos conceptos que son subclases de material didáctico como nos parezca, es decir, por aquí arriba, por aquí al otro lado o por aquí arriba incluso, los podemos poner, ¿vale? Ningún problema. Presentación, es decir, ubicación o localización de cada uno de los conceptos y elementos del grafo dentro de un folio, dentro de una pantalla en este caso, no tienen ninguna implicación en el formalismo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, gráficamente parece que o al menos a mí, eso es subjetivo, es verdad. Me parece que está más claro así, ¿vale? ¿Más cosas? Que no me deje nada en el Moodle, en el chat, perdón. Nada. ¿Más cosillas? ¿Dudas? Bueno, gracias por avisarme que había cosas en el chat que no me estaban saliendo. Vamos a pasar al siguiente apartado. En el siguiente apartado nos decía que teníamos materiales ilustrativos audiovisuales que solo pueden ser póster y vídeos, ¿vale? Entonces, como decíamos antes, voy a copiar un cuadradillo y una flecha y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Tenemos el concepto material ilustrativo audiovisual y después hay en este texto otros dos nombres comunes, póster y vídeo, que parece claro que deberían estar representados como dos conceptos independientes. ¿Vale? Entonces tengo aquí
perdón, póster, y aquí tengo el concepto vídeo. ¿Vale? Evidentemente son dos cosas distintas, ¿no? El póster es algo que está impreso y el vídeo pues es algo dinámico, ¿no? Donde tengo voz, donde tengo imágenes y demás, con lo cual parece que son dos conceptos independientes, ¿vale? Una vez tengo los conceptos del dominio, voy a ver esos verbos. Aquí tengo el verbo poder ser, ¿vale? Ese verbo poder ser o esa sintagma verbal, ¿a qué nos hace referencia? ¿Qué semántica tiene por debajo? ¿Qué quiere decir en este contexto? ¿Quiere darnos una taxonomía? ¿Quiere decirnos diferentes tipos de materiales audiovisuales? Por el contrario, ¿quiere darnos una idea de que un material audiovisual concreto se divide en una serie de partes? ¿O no tiene ninguna de las dos semánticas y debería ser considerado o representado, mejor dicho, como una relación ad hoc que nosotros le pongamos el nombre más adecuado? ¿Qué pensáis? ¿Vale? Parece que, como dice por aquí el compañero, tiene una relación o tiene una idea por debajo de taxonomía, ¿no? Un póster es un material audiovisual y un vídeo también es un material audiovisual. Por lo tanto, tendríamos la relación subclase D. Tendríamos una taxonomía de conceptos. ¿Qué dijimos en las taxonomías de conceptos? En teorías y también en algunos ejemplos que hemos visto, que deberíamos intentar ver si hay exhaustividad y o disjuntividad. Vale. ¿Eso cómo lo vemos? Con alguna partícula o algún elemento que venga en el texto solamente. Aquí tenemos un único elemento que no hemos tenido en cuenta todavía, que es el solo o el solamente. Solo o solamente tiene una semántica de totalidad, ¿vale? Es decir, significa que son los únicos tipos en los que yo puedo subdividir los materiales ilustrativos audiovisuales. Es decir, no hay nada más. O una cosa es un póster o es un vídeo, pero no hay nada más aparte de esas dos posibles tipologías o esas dos posibles tipos, ¿vale? Por lo tanto, ese solo me da idea de exhaustividad. Cuando yo tengo idea de exhaustividad, tengo una primitiva del lenguaje, del formalismo, que me permite representarlo, que es la primitiva exhaustive disjoint. ¿Os acordáis? ¿Vale? Pues esta primitiva es la que yo tengo que utilizar. ¿Qué pasa con esta primitiva? ¿Cuál es su destino? Un concepto, ¿vale? En este caso sería el concepto material audiovisual. ¿Cuál es su origen? ¿Qué relaciono a través de esta primitiva? El origen de exhaustive disjoint es una class partition, ¿vale? Por lo tanto, yo tendré que tener obligatoriamente, por las características de esa primitiva exhaustive disjoint, una class partition englobando a estos dos conceptos. ¿Por qué lo necesito? No porque me lo diga el texto, porque el texto no me da indicación de ninguna disjuntividad, sino porque lo necesito al tener que utilizar o al haber identificado que tengo que utilizar esta exhaustive disjoint. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esta class partition que me dice que tengo póster y vídeo disjuntos. Tengo que poner esa class partition por necesidad, porque he identificado una exhaustive disjoint, y ahora ya puedo relacionar esta exhaustive disjoint con esa class partition y con el concepto padre material audiovisual. Una vez tengo esto, ya no necesito ni esta relación subclase D ni esta relación subclase D individuales. ¿Por qué? Porque exhaustive disjoint ya me da la idea de que cualquier elemento, cualquier clase que esté dentro de la partición va a ser subclase de material audiovisual. Y además me da la semántica de que esta es la totalidad de clases que puedo, de subclases, mejor dicho, que puede tener material audiovisual. ¿Está claro? Sobre todo en este ejercicio, lo que tiene que quedar claro es, aparte de que hemos identificado, gracias al solo, esa totalidad en el dominio, que yo he tenido que incluir esta class partition por necesidad al haber identificado esta exhaustive disjoint y no porque el texto me diga algo sobre disjuntividad. El texto no me dice absolutamente nada sobre disjuntividad. Lo he tenido que incluir
porque no me queda más remedio, porque si utilizo esta primitiva, esa primitiva necesita como origen una class partition, ¿de acuerdo? Me veo obligado por las circunstancias de los elementos propios del grafo de conocimiento, del formalismo, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosa, duda? No me deje nada en el chat, que no se me refresca, parece. Bien, si no hay ninguna duda, pues pasamos a ver el siguiente apartado, en el que lo que nos dicen es que yo tengo proyectores que se consideran material permanente de trabajo y que pueden dividirse en proyectores de vídeo y de transparencias, ¿vale? Entre otros. Pues nada, de la misma manera, me copio una flecha y un cuadradito de este lado y lo pongo para reutilizar en esta parte de aquí. Tengo material permanente de trabajo como clase, como concepto. Además tengo proyector. Tengo proyector de vídeo y tengo proyector de transparencia, ¿vale? Proyector de vídeo y proyector de transparencias. ¿De acuerdo? Ahora, ya he identificado todos los conceptos del C-dominio. Vamos a ver los verbos. Aquí tengo un se consideran. Los proyectores se consideran material permanente de trabajo. Aquí, digamos que la semántica que hay por debajo es que me está dando una relación taxonómica. Me dice que los proyectores son material permanente de trabajo. Se consideran un material permanente de trabajo. Con lo cual, tengo aquí la relación subclase E, ¿vale? El proyector es un material permanente de trabajo. ¿Qué más? Esos proyectores pueden dividirse, ¿vale? Aquí tengo otro sintagma verbal, en proyectores de vídeo y proyectores de transparencias, ¿vale? Entre otros. Esta partícula la veremos a continuación. Pueden dividirse ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando de una taxonomía, de una categorización o me está hablando de una composición, de algo que puedo dividir en varias partes? De una taxonomía, ¿no? Como indican aquí en el chat. Yo digo, los proyectores pueden ser o proyectores de vídeo o proyectores de transparencia o algún otro más, ¿vale? Entonces tenemos aquí tipo. Cuidado con este verbo dividir, que depende del contexto. Dividir puede tener la semántica de subclase D, como en este ejemplo, o podría tener la semántica de parte D. Si yo digo, el coche se divide en volante, ruedas y motor, pues ahí tengo otra semántica diferente. Entonces, dividir, como algunos otros verbos, es un verbo que se puede utilizar con semánticas diferentes, depende del contexto. Y que tenemos que ser nosotros los que identifiquemos qué tipo de relación tenemos en ese caso y, por tanto, representemos la relación correcta para ese dominio, ¿vale? En este caso, hemos dicho subclase D. Con lo cual tengo el proyector de transparencias es subclase de ay, madre, perdón. Subclase de proyector y el proyector de vídeo también es subclase de proyector, ¿vale? Bien. Ahora nos dice, hemos dejado ahí esa partícula un poco olvidada, dice entre otros. O sea, es entre otros, ya está claro que nos dice que este listado no es total. Por lo tanto, nos olvidamos de que en esta taxonomía yo tenga exhaustividad, ¿vale? Si me olvido de eso, tengo que ver si hay alguna idea aquí, como estoy en una taxonomía, si hay alguna idea aquí sobre disjuntividad. Me faltaba una frase. Los proyectores de vídeo y los retroproyectores son mutuamente exclusivos. ¿Qué significa mutuamente exclusivos? Que o tengo esto, transparencias, proyector de transparencias, o tengo esto, proyector de vídeo. Así que uno en concreto va a caer o en un cajón o en otro y no puede estar un ejemplo concreto de proyector en los dos cajones a la vez. Por lo tanto, esta última frase, proyectores de vídeo y retroproyectores son mutuamente exclusivos, me da idea de disjuntividad. Y por tanto, lo que tengo que hacer es
englobar estos dos conceptos en una class partition. La voy a copiar también de aquí y así reutilizamos, ¿vale? ¿Vale? Tengo esta class partition que engloba proyector de transparencias y proyector de vídeo. Lo que indica o lo que estoy representando aquí es que son disjuntas entre sí, que son mutuamente exclusivas. Ahora lo que tengo que hacer es que ya no necesito estas dos relaciones subclase de independientes y lo que necesito es una primitiva que me represente o que me relacione, mejor dicho, la class partition con la clase padre. Esa primitiva o bien es exhaustive disjoin o bien es disjoin a secas. La exhaustive disjoin la hemos descartado. ¿Por qué? Porque hemos visto que aquí dice entre otros, con lo cual el listado que me proporciona no es total. Así que la única que me queda es que sea disjoin. ¿De acuerdo? Entonces lo que digo es que hay una relación disjoin entre esa class partition y proyector. Esta relación disjoin lo que me dice es proyector de transparencias y proyector de vídeo son subclase de proyector. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver el anterior y contesto la duda del chat. ¿Alguna duda de este apartado en concreto? ¿Nada? ¿Está claro? Si no dijera, si esta última frase no viniera, lo que tendría sería subclase D, lo que habíamos identificado al principio de todo. ¿Vale? Ujú, correcto. ¿Más dudas de este apartado? Nada. Vale. Veo aquí una duda, nada. Veo aquí una duda del apartado anterior, dice una compañera en el apartado anterior, ¿por qué hemos utilizado class partition? Volvemos al apartado anterior y luego sigo mirando si hay alguna pregunta más en el chat, ¿vale? ¿Por qué hemos utilizado en este apartado los materiales ilustrativos audiovisuales solo pueden ser póster y vídeo la primitiva class partition? Hemos dicho, no porque venga algo en el texto no vemos absolutamente nada de disjuntividad, sino porque me obliga la primitiva exhaustive disjoin. Es decir, he identificado que necesito la primitiva exhaustive disjoin porque tengo un solamente, ¿vale? Esa primitiva como origen tiene que tener una class partition, con lo cual debo incluir una class partition en mi modelo para poder utilizar la primitiva exhaustive disjoin. ¿De acuerdo? En una situación real, yo modelaría esto así y me iría a preguntarle a los expertos si es verdad que póster y vídeo son disjuntos entre sí. Si no fueran disjuntos entre sí, porque los expertos del dominio me lo dicen, entonces quitaría esta exhaustive disjoin, pondría una relación subclase D al uso y implementaría con algún otro formalismo, probablemente restricciones, que sería el más adecuado, esa exhaustividad, ese solo, ¿de acuerdo? Pero en este contexto, donde no puedo preguntar a los expertos, solo me queda, valga la redundancia, seguir esas pautas. Exhaustive disjoin corresponde a este solo, a este solamente, y exhaustive disjoin necesita una class partition obligatoriamente por restricciones de la primitiva y por tanto lo incluyo como tal. ¿Ok? Fenomenal. Volvemos otra vez a este apartado de aquí. Creo que hay una pregunta que es ¿por qué se usa class partition? Entiendo que es de este apartado de aquí. Usamos class partition. Esta primitiva class partition me dice que los conceptos que hay dentro de la partición, que los conceptos que hay en la partición son disjuntos entre sí. En este texto, esta frase de aquí, los proyectores de vídeo y los retroproyectores son mutuamente exclusivos, me dice que hay disjuntividad. Esta frase significa eso, que proyector de transparencia y proyector de vídeo son disjuntos. Por eso los englobamos con una class partition, ¿vale? Contestada la pregunta de por qué se usa class partition de, no sé si es compañero o compañera, Gena Geral, ¿vale? Hay otra pregunta, si no se ha contestado, me decís. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué solo disjoin y no exhaustive disjoin? En este apartado es disjoin solamente porque tengo aquí un entre otros.
me da un listado y el entre otros me dice que ese listado no es total, no es completo. Podría tener más que no me interesan en este momento o que no me los han dicho todavía, pero no es completo, no es exhaustivo. Por eso disjoin solo. ¿Vale? Fenomenal. Más cosas. La pregunta que hace la compañera de que por qué hemos utilizado class partition aquí es porque la última frase me da esa indicación. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más preguntas? ¿Se puede poner la class partition directamente sin la clase padre de proyector? Eh, yo puedo tener esto de aquí, quito esta flecha de aquí, podría tener esto de aquí, como vimos en algún ejemplo durante las clases, si lo único que tuviera en el texto fuera lo que no está marcado. Los proyectores de vídeo y los retroproyectores son mutuamente exclusivos. Esta parte de aquí última modela esa frase que no está marcada, ¿vale? Si yo tengo que modelar, formalizar todo este texto, se formaliza como hemos indicado, de esta manera, con este grafo de conocimiento completo, ¿vale? ¿Más dudas o comentarios? ¿Nada? Vale, fenomenal. Pues vamos a ver el siguiente apartado. ¿Vale? El siguiente apartado o los siguientes apartados que son un poquito más simples, si queréis los vemos de palabra en vez de pintarlos. Si tenéis alguna duda lo pintamos, ¿vale? Pero así podemos avanzar al siguiente ejercicio. Dice el apartado D. Nos habla de retroproyectores que consisten típicamente en una caja, una lámpara, un ventilador, una lente y un espejo. ¿Vale? Entonces, ¿qué conceptos tendríamos para representar o deberíamos representar en este caso? Pues el concepto retroproyector, el concepto caja, lámpara, ventilador, lente y espejo. ¿Vale? Tendríamos esos 2, 4, 5, 6 conceptos. Y después veríamos a ver cuál es la relación entre ellos. Eso lo buscaríamos en los verbos. Tenemos el verbo consistir en, ¿vale? Ese consistir en, ¿qué idea nos da por detrás? ¿Es clasificación? ¿Es tipología? ¿Me está diciendo que los retroproyectores se clasifican en cajas, lámparas, ventilador, lentes y espejos? ¿O por el contrario, significa parte de, como comentan en el chat? Es parte de, con lo cual la relación que existe entre caja, lámpara, ventilador, lente y espejo y retroproyector es relación parte de, ¿vale? También podemos ver que típicamente no sería una relación subclase D porque estos conceptos no parecen semejantes entre sí en absoluto. Es decir, yo no diría que un retroproyector y un espejo son similares, ¿vale? Entonces eso también nos da una idea. Recordad, en taxonomías de conceptos, los conceptos entre sí son similares, es decir, tienen más o menos características comunes y luego algunas específicas que los hacen diferentes. Y eso no sucede en meronimias, ¿vale? En meronimias, en parte de, lo que pasa es que cada concepto pues es totalmente diferente del resto, ¿de acuerdo? Con lo cual, este apartado D tendría una relación o sería parte de la relación que deberíamos establecer entre este listado de conceptos y el concepto retroproyector, ¿vale? No es necesario que lo pintemos, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, comentario? Bien, si necesitamos pintarlo, lo pintamos. Si no, avanzamos de esta manera también. En este apartado, en el apartado E, si no hay dudas con el D, tenemos que representar que los rotafolios se clasifican en rotafolios simple, sí, parte D, en la flecha, ¿vale? Tendríamos una relación cuyo origen sería caja, por ejemplo, destino retroproyector y el nombre de esa relación sería parte de. En el apartado E, ¿qué tenemos? Que los rotafolios se clasifican en simples, hojas invertidas y rotafolios dobles, por mencionar algunos, ¿vale? Pues tenemos concepto rotafolio, concepto rotafolio simple, rotafolio de hojas invertidas y rotafolio doble. 4 conceptos. Después nos dice que la relación que hay entre ellos es, o nos la da un verbo que es clasificar en,
Clasificar en parece un verbo que nos da una indicación bastante directa de que lo que tenemos aquí es una categorización, una jerarquía de conceptos. Concepto más genérico, el rotafolio, conceptos más específicos, tipos de rotafolio, el simple, el de hojas invertidas y el doble. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tendríamos una relación subclase D entre rotafolio simple y rotafolio, entre rotafolio de hoja invertida y rotafolio y entre rotafolio doble y rotafolio. Relación subclase D. Aquí siempre podríamos pensar en si hay exhaustividad o disjuntividad y para ello miraríamos el texto. En el texto claramente nos dice por mencionar algunos, con lo cual este listado de aquí es incompleto. Así que nos olvidamos de que haya exhaustividad en este dominio. Y tampoco hay ninguna indicación de que haya disjuntividad, no hay ninguna frase, ninguna subfrase, ni ningún elemento de la frase que nos diga que estos tres rotafolios no pueden tener elementos en común. Así que también nos olvidamos de esa disjuntividad. Por tanto, en este apartado E, perdón, tendríamos directamente la relación subclase D típica, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario con el apartado E? ¿No? Bien, pues pasaríamos al apartado F, donde lo que nos dicen es que los rotafolios se dividen en pizarra blanca, caballete y bloc de papel. ¿Sí? Veo que hay alguna pregunta en el chat. Una compañera comenta que no ve la diferencia entre estos dos últimos apartados. Entiendo que es el D y el E, ¿vale? En el D hemos dicho que la relación que existe es parte D, ¿vale? Los retroproyectores se pueden subdividir, es decir, puedo coger un retroproyector y físicamente sacarle la caja, la lámpara, el ventilador, la lente, etcétera, parte D. En el apartado E tengo subclase D, lo que tengo es el concepto de rotafolio muy genérico y después diferentes tipos de rotafolios. Los simples, que tienen unas características, los de hojas invertidas, que tienen otras, y los de los dobles, que tendrán otras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tengo es una clasificación, una categorización. ¿De acuerdo? ¿Está ahora más claro? La compañera que preguntaba. Nada. En el apartado E, entonces subgrupo D, bueno, en el apartado D es subclase D, ¿vale? No subgrupo, porque subgrupo no tenemos ninguna primitiva del formalismo, ¿vale? La primitiva del formalismo es subclase D. Entonces tengo el rotafolio simple, es una subclase de rotafolio, el rotafolio de hojas invertidas, una subclase de rotafolio, y así sucesivamente, ¿vale? Vale, y aquí un compañero quedaba un poco recordando la idea del truquillo ese que veíamos en su momento de si yo puedo decir que un rotafolio simple es un rotafolio, entonces la relación es subclase D. Si esa frase no tiene sentido, una lámpara es un retroproyector o un espejo es un retroproyector, entonces no tengo subclase D, ¿vale? No tengo contestando a la última duda, un ejemplo de subgrupo, no tengo primitiva subgrupo, no existe una primitiva subgrupo en el formalismo de grafos de conocimiento, ¿vale? En el formalismo de grafos de conocimiento tengo subclase D y tengo parte D y después relaciones ad hoc que yo les pongo el nombre que considere más adecuado, ¿de acuerdo? Entonces subgrupo no lo tenemos en este formalismo. ¿Ok? ¿Alguna duda más o comentario? Vale, estábamos aquí justo, como han empezado a venir dudas, no hemos avanzado con el F, así que si no hay ninguna duda de los anteriores y os parece, continuamos con el apartado F, que estamos justo viendo en este momento y que lo que decíamos era, tengo una serie de conceptos, rotafolio, pizarra blanca, caballete y bloc de papel. Tengo que ver cuál es la semántica del verbo dividir, que es el que tenemos en la frase. Y como decía un compañero, podemos utilizar ese truco. Yo puedo decir que un bloc de papel es un rotafolio o que una pizarra blanca es un rotafolio. Parece que este dividir aquí
no me da idea de clasificación, sino que me da idea de división física. Es decir, yo cojo un rotafolio de los que hay en clase y le puedo quitar el bloc de papel, le puedo quitar la pizarra que tiene por el otro lado y me puedo quedar con el caballete de manera independiente. Con lo cual, en este caso, la semántica del verbo dividir, que ya hemos dicho en otro apartado anterior que podría ser también de subclase D, en este caso, la semántica de dividir es de parte D. Y yo tengo aquí rotafolio compuesto de pizarra blanca, de caballete y de bloc de papel. Y su inversa, bloc de papel, parte de rotafolio, caballete, parte de rotafolio y pizarra blanca, parte de rotafolio. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario? Bien, aquí hay un compañero que pregunta si sería class partition. Recordad, conocimiento acerca de disjuntividad y exhaustividad solo tiene sentido cuando tenemos taxonomías de concepto, ¿vale? En este caso no tenemos una taxonomía de concepto, tenemos representado una meronimia y, por tanto, el conocimiento de disjuntividad y de exhaustividad no se puede representar o no hay elementos en el formalismo para representarlos. Esos elementos son solo aplicables a aquellos casos donde hemos identificado una subclase D. ¿De acuerdo? Más cosillas que os hayan surgido o que no hayan quedado claras. ¿Nada? Vale, fenomenal. Pues como decía, el último apartado ya sí que lo vimos en la última clase, con lo cual ese, salvo que hubiera alguna duda, no lo analizamos más. Y si os parece, os propongo otro ejercicio en la misma línea, en la misma dinámica, para que intentemos durante un par de minutillos así, por lo menos para que lo leáis y demás, y después vamos viendo apartado por apartado. En concreto sería el ejercicio 4, ¿vale? Tenéis aquí en el Moodle el listado con los enunciados y vamos a hacer ahora el ejercicio 4. Así que os dejo nada, unos minutillos para que por lo menos lo veáis, lo leáis, veáis si os surgirán algunas problemáticas o algo que comentar y después vamos analizando cada apartado como hemos hecho en este ejercicio anterior, ¿vale?
pasamos a ver cada apartado. ¿Hay alguna pregunta así más genérica o algo que no haya quedado claro hasta ahora? Bueno. Pues nada, como decíamos, vamos a ver cada uno de los apartados por separado para ir viendo las cosas que puedan surgir. Voy a copiarme una flecha y un cuadradito. Vale. Tenemos aquí. Tenemos aquí el primer apartado que nos habla de bicicletas, que se consideran vehículos de transporte personal de propulsión humana, ¿vale? Podríamos decir que tenemos el concepto de bicicleta, el concepto vehículo de transporte personal de propulsión humana, ¿vale? Para no liarnos más, ¿de acuerdo? Parece que lo que nos está indicando este texto es que las bicicletas son un tipo de vehículo personal, de transporte y de propulsión humana, con lo cual tendríamos una relación subclase D entre bicicleta y este concepto tan largo que acabamos de identificar aquí, ¿vale? Bien, ¿qué más nos dice el texto? Nos dice que tenemos bicicleta doméstica, bicicleta montaña, carreras, turismo y plegable, y que son algunos tipos de bicicleta, con lo cual vamos a poner algunos de estos tipos. Bicicleta doméstica, bicicleta de montaña, bicicleta de carreras, de turismo y plegable. Falta, ¿vale? Y plegable. ¿Vale? Ya tengo todo este listado, ¿vale? Creo que no me he dejado ninguno. De conceptos. Vamos a poner un poquito ordenado de alguna manera. Como digo, esto simplemente es presentación. No es necesario ponerlo así, pero bueno, como parece que queda bastante claro con esta organización, por eso la utilizamos, ¿vale? Bien. Ahora lo que tengo que ver es cuál es la relación entre estos últimos conceptos que acabo de identificar y algunos de los que ya tenía en mi modelo. Me dice que todos estos tipos son algunos de los tipos de bicicleta, ¿vale? Entonces, algunos de los tipos quiere decir que son subclase D, ¿vale? Y dice algunos, con lo cual ya me olvido de exhaustividad, ¿de acuerdo? Solo tengo subclase D. No tengo exhaustividad. Además, tampoco tengo disjuntividad, es decir, si miro en el texto, no hay nada que me indique que estas bicicletas, estos tipos de bicicletas sean disjuntos entre sí. Así que una taxonomía directa, sin ningún conocimiento adicional. No es exhaustivo porque dice algunos de los tipos y no es disjunto porque no hay nada en el texto que me diga que una bicicleta doméstica no puede ser a la vez una bicicleta plegable, ¿vale? Por lo tanto, como no me lo dice, pues yo no me lo invento y no lo represento, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí subclase D. Vale, seguimos. Las principales bicicletas de carrera son bicicletas de turismo en ruta y bicicletas de triatlón. Con lo cual, tengo otros dos conceptos, ¿vale? Dice bicicleta de ciclismo en ruta. Y bicicleta de triatlón. ¿Vale? Y esos son bicicletas de carrera, con lo cual con este verbo ser vuelvo a identificar una relación subclase D. De la misma manera que antes, no tengo ninguna indicación de que sean disjuntas entre sí
y tampoco de que sean exhaustivas, porque me dice las principales, pero no me dice las únicas, ¿vale? Me dicen las principales, con lo cual tampoco puedo representar o no debería representar totalidad, puesto que no hay nada que me lo indique así. Bien, pues tenemos estos dos últimos conceptos y ya lo que nos queda es una serie de nombres que son nombres propios, que se relacionan o que se identifican como entidades nombradas. Tengo la Tarmac Sport S534 y la FEL B12, con lo cual tengo dos instancias que tengo nombres propios, Tarmac Sport S534 y la FEL B12. Como son nombres propios, son directamente instancias y nos dice que la Tarmac es una bicicleta de ciclismo en ruta, con lo cual instancia de bicicleta de ciclismo en ruta, y que la FEL B12 es una bicicleta de triatlón, con lo cual instancia de bicicleta de triatlón. ¿De acuerdo? Y con esto habríamos modelado todo el conocimiento que me proporcionaban en el texto, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario? ¿Se podría poner la bicicleta de ciclismo y la de triatlón en una class partition? En realidad no deberíamos incluir ese conocimiento. ¿Por qué? Porque en ningún sitio me dicen que esas dos bicicletas sean disjuntas entre sí. Es decir, no hay nada en el texto que me indique que no puede haber una bicicleta concreta que haya en una tienda o que tengamos en casa, que no pueda clasificarse como bicicleta de ciclismo en ruta y como bicicleta de triatlón al mismo tiempo. No nos lo dice el texto, ¿vale? Entonces no deberíamos incluir ese conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Más cosas? Sí, se podría poner el concepto vehículo, después el concepto vehículo de propulsión humana y después el concepto bicicleta, todo ello en una taxonomía. No es necesario en este caso porque no tenemos esa necesidad, pero podría ser una solución válida. ¿Ok? De nada. ¿Más cosillas? En ninguno de los casos, ni en esta parte de aquí de subclase D ni en esta parte de aquí sería exhaustive disjoint, porque no tenemos ninguna indicación en el texto que nos dé idea de totalidad. En el primer caso teníamos algunos, con lo cual cuando nos dicen algunos ya sabemos que no es total, el listado es incompleto, y en el segundo caso nos dicen las principales, ¿vale? Las más importantes, las que más se oyen, pero no todas o las únicas, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos ninguna idea, o sea, ninguna indicación en el texto de esa totalidad o de esa exhaustividad y por ello no lo mostramos, no lo representamos en el texto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda más o comentario? No, como hemos mencionado ahora también a otro comentario de otro compañero. Tampoco disjuntividad. No tenemos ninguna indicación que nos haga entender por el texto que estas bicicletas no pueden tener elementos en común. ¿Más cosas? Vale, fenomenal. Si no hay nada más, entonces pasamos al siguiente apartado, ¿vale? Donde nos hablan de que las bicicletas solo pueden ser normales o eléctricas. Voy a coger y me copio esto y así vamos un poquito más directos. Tengo que las bicicletas solo pueden ser normales o eléctricas. Pues nada, tengo el concepto bicicleta y el concepto bicicleta normal, ¿vale? Y el concepto bicicleta eléctrica. Nos dice solo pueden ser, o nos dicen pueden ser, con lo cual tenemos aquí una relación de subclase D, ¿vale? Pondríamos en un primer momento, sin analizar mucho más, esa taxonomía. La bicicleta normal es un tipo de bicicleta y la bicicleta eléctrica es otro tipo de bicicleta, ¿vale? Pero deberíamos analizar, puesto que tenemos esa
taxonomía de conceptos si hay alguna noción en el texto, alguna indicación en el texto que nos hace pensar que haya totalidad y o que haya disjuntividad. Pues totalidad parece que sí, porque aquí tenemos un solo, ¿vale? Solamente, solo puede haber estos tipos, solo puedo clasificarlo en estos dos, solo puedo categorizar en estas dos cajas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí sí que tendríamos exhaustividad, ¿vale? Y por tanto deberíamos utilizar la primitiva exhaustive disjoint, ¿vale? Esta es la primitiva que nos permite mostrar en nuestro modelo totalidad, ¿vale? Exhaustive disjoint. ¿Qué necesita exhaustive disjoint? Por un lado necesita un concepto padre como destino y como origen necesita una class partition. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es englobar estos dos conceptos en una class partition. ¿Por qué pongo esta class partition? Y esto es importante en este texto, en este ejemplo. No porque en el texto me lo diga. Es decir, en el texto, si analizáis el texto en detalle, no hay ninguna indicación que me hable de disjuntividad. Necesito poner esta class partition por obligación a la hora de utilizar este exhaustive disjoint, porque el exhaustive disjoint tiene como dominio una class partition y como origen, perdón, como destino, como rango, un concepto. El origen de exhaustive disjoint es una class partition, el destino es un concepto. Cuando yo pongo exhaustive disjoint, ya no necesito tener las relaciones individuales de subclase D, porque exhaustive disjoint ya significa que cada uno de los conceptos dentro de la partición de clases es subclase de la clase padre y además significa que unidos estos dos conceptos me dan la totalidad de la clase padre. ¿De acuerdo? ¿Está claro este apartado? Es importante porque nosotros estamos incluyendo aquí la class partition por obligación de la primitiva exhaustive disjoint. Y la primitiva exhaustive disjoint sí que la hemos identificado gracias a cosas del texto, al solo, al solamente. ¿De acuerdo? Hay un compañero que pregunta si puedo volver al apartado anterior. A ver. ¿Dudas con respecto a este apartado? Un momento. Sí, digamos que en el apartado siguiente es similar a uno que habíamos hecho antes. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario? ¿Podría repetir qué tipo de relación es la class partition? Me voy ya de este, porque no sé si el compañero... Ah, vale, ya me ha contestado. Aquí, volvemos, el compañero que ha hablado. Sí, esa, vale. Vale, la duda es, esta primitiva class partition, ¿por qué la utilizo? No, era solo el tipo de relación, el exhaustive disjoint. Exhaustive disjoint. ¿Por qué exhaustive disjoint? Porque tengo aquí un solo. Solo indica totalidad. Indica que son los únicos tipos que tengo, no hay ninguno más. Por eso exhaustive disjoint, ¿vale? Vale, gracias. Nada, ¿más cosas? Vale. Si no hay ninguna cosa más, pasamos al siguiente apartado, el apartado C, que nos habla de bicicletas domésticas, que incluyen inglesa, plegable y playera, entre otros, ¿vale? Voy a copiar por aquí algunos elementos que me van a hacer falta, ¿de acuerdo? Tengo bicicleta doméstica, tengo bicicleta inglesa. Veo una consulta en el Moodle, en el chat, ahora la contesto. Bicicleta plegable, creo recordar. Y bicicleta playera,
¿vale? El concepto, bicicleta, playera. De acuerdo. Bien. Y me dice, las bicicletas domésticas tienen una tipología que incluye estas, con lo cual subclase D. Está claro que tenemos una taxonomía de conceptos, son conceptos semejantes y por tanto no vemos que hablan de tipología, con lo cual categorización, con lo cual tendríamos una subclase D. Pero cuando tenemos subclase D siempre tenemos que pensar si no hay algo más, si no hay disjuntividad y si no hay exhaustividad. Vemos que no hay exhaustividad porque nos dicen aquí un entre otros, ¿vale? Este entre otros lo que significa es que no solamente hay estos tipos, sino que podría haber más, con lo cual la exhaustividad nos olvidamos de ella. Pero sí que hay una frase que nos dice que hay disjuntividad. Esta de aquí, los 3 tipos de bicicleta doméstica son mutuamente excluyentes. Es decir, que dada una bicicleta concreta que yo tengo en una tienda, debe ser clasificada en uno de estos 3 cajones y no puede estar en 2 cajones a la vez. Existe disjuntividad. Por lo tanto, como existe disjuntividad entre esos elementos, tengo que englobarlos dentro de una class partition, ¿vale? Porque lo dice el texto, ¿de acuerdo? Y después tengo que representar la relación entre esa class partition y el concepto padre bicicleta doméstica. En este caso, como hemos dicho que no hay exhaustividad, la única opción que me queda es utilizar la primitiva disjoin. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces tenemos este modelo para este texto que nos aparece aquí. Vale, espera aquí una pregunta. Vale, ¿podría subir estas soluciones al Moodle? Normalmente no subimos soluciones al Moodle, entonces por eso lo hacemos despacio, por eso lo hacemos con calma en clase, para que vayáis cogiendo la dinámica de cómo se solucionan, ¿de acuerdo? Entonces lo siento, pero no podemos subir estas soluciones, ¿vale? Más cosas. ¿Nada? ¿Ninguna duda? Sí. Una pregunta. Decidme. ¿Por qué no es exhaustiva? Comenta un compañero. No es exhaustiva por esto que nos dice aquí el texto. Vemos aquí un entre otros. Cuando yo tengo entre otros, quiere decirse que este listado no es completo. Estoy dando simplemente algunos ejemplos, podría haber muchos más. Por eso no es total el listado que proporciona este párrafo. Y por eso no puedo representarlo como una exhaustividad. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? Nada. ¿O comentarios? ¿Nada? Vale, pues pasamos al siguiente apartado, ¿vale? El siguiente apartado es el apartado E. No, a ver, el apartado D, ¿no? Este no lo hemos visto, el apartado D. Bueno, este apartado es un poco perdón, más sencillo, no más directo, entonces si os parece no lo vamos a dibujar, lo hablamos de palabra y lo solucionamos así y si hay algún problema lo vemos, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una serie de conceptos que identificar, que son la bicicleta, el cuadro, las ruedas, los pedales, el manillar y el sillín, y después una relación, que como indica por ahí un compañero, es parte ¿de acuerdo? Entonces, este apartado D está prácticamente claro. Yo tengo que las bicicletas las puedo desmontar y sacar cada uno de estos componentes por separado, con lo cual relación parte D, ¿vale? Pasaríamos a ver el apartado E, ¿vale? Ese lo vamos a ver un momento de manera un poquito más gráfica, ¿vale?
tengo que los pedales se dividen en parte de eje y parte de apoyo, ¿vale? Voy a copiarme aquí un par de elementos. Veo que esta primera frase me está identificando una relación parte de, se dividen en esos dos componentes, porque si yo pienso en un pedal, no me parece que sea similar o semejante a una parte de apoyo o a un eje, es decir, son dos elementos o dos cosas no semejantes, no similares, por lo tanto tendría la relación parte de pedal, eje. Vale. Así que diría que un eje forma parte de un pedal. Ups. Parte de. Y que una parte de apoyo forma parte de un pedal, ¿vale? Entonces, como veis aquí, lo que hemos hecho es identificar o analizar la semántica del verbo dividir y decidir que la semántica que aparece aquí o que este dividir está utilizándose aquí con una semántica de meronimia, de parte de, ¿vale? Después tenemos otro texto que nos dice que los pedales se componen de plástico, hierro, aluminio, tal, por mencionar algunos materiales, con lo cual al final lo que está diciendo la frase es que los pedales se componen de materiales. Así que tengo otro concepto que es el concepto material. Y la relación entre este concepto material y el pedal es de composición. Es decir, puedo decir que un material es parte de un pedal, la relación meronímica. Además, en el texto me dan algunos ejemplos de materiales, ¿vale? Plástico, hierro, aluminio, etc. Un par de ellos. Tengo plástico, tengo hierro, ¿vale? Y tengo aluminio, también fibra de carbono, ya no lo pongo, ¿vale? Hierro, hemos dicho. Aluminio, ¿vale? Estos conceptos, incluido fibra de carbono, que ya no lo pinto por economía, ¿vale? Tendrán que tener una relación con el concepto material. Estos elementos podríamos haberlos identificado, podríamos haberlos representado como conceptos, puesto que son nombres comunes, ¿vale? Y por tanto, si fueran conceptos, por debajo de ellos todavía podríamos tener instancias, ¿vale? Datos concretos, o podríamos decidir, puesto que no tenemos ningún contexto acerca de dónde se va a utilizar este grafo, podríamos decidir que estos son instancias y ya sería el nivel más bajo de especificidad, ¿vale? Cualquiera de las dos soluciones en este ejemplo en el que no tenemos contexto, en este contexto cerrado, serían válidas, ¿vale? Instancia de o parte de. Cualquiera de las dos. Digo, instancia de o subclase de, perdón, ¿vale? O son conceptos y son tipos de material, o son instancias y son ejemplos o objetos concretos de la clase material. ¿De acuerdo? Así que este sería el modelo que tendríamos en para este dominio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario de este apartado? Podemos poner el anterior. El anterior era este de aquí, el apartado D. ¿Vale? Ese no lo hemos pintado, ese lo hemos dicho de palabra. La relación era parte de, al compañero Adrián que está preguntando por el anterior. Si te refieres al anterior, era este y no lo hemos dibujado, simplemente era bastante directo. Hay otro compañero que dice que si puede ser subclase D, es lo que hemos comentado, podríamos haber identificado estos elementos como concepto y ser subclase de material. Ambas soluciones son válidas en esta situación donde no tenemos un contexto de dónde se va a utilizar el grafo de conocimiento. ¿Vale? ¿Contestada? Fenomenal. ¿Por qué pedal y materiales? ¿Por qué material es parte de pedal?
es una relación meronímica. Si vais a los apuntes, es una de las típicas. Yo tengo un pedal y podría, ¿vale? En un laboratorio probablemente, obtener cada uno de los materiales de ese pedal, ¿vale? De manera física, ¿vale? O sea, son partes. Un pedal está formado por materiales y puedo sacarlos, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por eso la relación que tengo es la relación parte de. ¿De acuerdo? ¿Más cosas? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Bien, si no hay ninguna duda más acerca de este apartado, pues vamos a ver el último, ¿de acuerdo? Que es este de los turistas y que en este caso lo tengo de alguna otra clase por aquí, si no recuerdo mal, y lo podemos ver directamente, ¿vale? Y así avanzamos un poco más, creo que es en este. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Sí, en el examen, bueno, como digo, el examen en este caso, donde va a ser no presencial, puede que varíe un poco porque probablemente utilizaremos algunos ejercicios de tipo test, pero la idea es que queremos ver si sois capaces de identificar relaciones subclase D, relaciones parte D, relaciones n-áreas, como este apartado que nos ocupa, relaciones ad hoc, situaciones donde tengo que poner o no tengo que poner exhaustividad, disjuntividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, este último apartado, como decíamos, pues tiene dos partes. En la primera parte estamos hablando del modelo. Lo primero que tengo que hacer es identificar los conceptos. Tengo turista, tengo bicicleta, servicio de bicicletas y puntos de interés. Turista, bicicleta, servicio de bicicletas compartidas y punto de interés, ¿vale? Después tengo que ver cuál es el verbo que se utiliza en ese, o sea, que aparece en ese contexto. Es el verbo utilizar. Veo que este verbo utilizar ni es tipología, ni tiene semántica de tipología, ni tiene semántica de parte de, por tanto es una semántica de relación ad hoc propia del dominio. Descarto que sea una relación binaria porque veo que involucra muchas cosas. Turista, la bicicleta, el servicio, dónde lo cojo y dónde lo pongo. Y por tanto, sería una relación ad hoc n-área, es decir, de aridad mayor que 2. Hemos dicho, cuando tenemos una relación n-área de aridad mayor que 2, tenemos que hacer un truco porque no hay un elemento del formalismo que me permita representar ese tipo de relaciones de manera directa. Así que utilizo ese truco basado en reificación y lo que hago es represento la relación como un concepto. En este caso lo he llamado concepto uso, que representa la relación n-área, ¿vale? Este concepto a la vez se va a relacionar con el resto de conceptos que sí son del dominio y decimos que el turista realiza un uso, que ese uso involucra una bicicleta, que ese uso implica un servicio de bicicletas compartidas y que ese uso tiene un origen, punto de interés, y tiene un destino, punto de interés. ¿Vale? Con esos elementos habría modelado el conocimiento genérico de este dominio. Ahora contesto a la pregunta que hay en el chat, ¿vale? Una vez tengo el modelo, podría instanciarlo si es que me dan datos y me los dan. Me dan datos aquí porque tengo nombres propios. Tengo a John Smith, a la Booster Bike 175, a Bicimat, a Cibeles y a Plaza Mayor. Es decir, tengo entidades nombradas. Esas entidades nombradas se representan siempre como instancias. Así que tengo a John Smith como instancia, que será instancia de turista, a la Booster Bike 175, que será instancia de bicicleta, a la instancia Bicimat, que será instancia de servicio de bicicletas compartidas, a Cibeles y a Plaza Mayor, que serán instancias de punto de interés. ¿Vale? Una vez tengo esas instancias a nivel de los datos, está claro que necesito algún tipo de nexo para poder unirlas todas entre sí y no perder nada de información. Ese nexo me lo da esta instancia ficticia que se llama, o que yo llamo uso 1 y que es instancia del concepto que representa la relación. ¿Vale? Con esta instancia ficticia hago ese nexo y ese nexo
me aporta que tengo a John Smith relacionado con la Booster Bike, con Bici Madrid, con Cibeles como origen y con Plaza Mayor como destino. Una vez tengo el nexo, ya puedo realizar las relaciones ad hoc entre cada uno de estos elementos. John Smith realiza el uso 1, este realiza lo puedo utilizar porque lo tengo también a nivel de modelo, ¿vale? El uso 1 involucra la Booster Bike 175, implica a Bicimat, el uso 1 tiene como origen Cibeles y como destino la Plaza Mayor. Todas estas relaciones entre instancias las puedo utilizar porque existen al nivel del modelo. Si no, no podría utilizarlas. ¿Vale? Bien. La consulta genérica la respondo después. Voy a consultar la específica de este ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo sabes que tienes que utilizar uso como relación en vez de poner turista utiliza bicicleta? Porque identifico, o sea, turista utiliza bicicleta, lo que me da es la relación directa entre el turista y la bicicleta. Pero perdería toda la información acerca de que ese turista y esa bicicleta están relacionados a la vez con el servicio de bicicletas compartidas y a la vez con los puntos de interés, origen y destino. Por eso veo que es una relación enearia. Porque si solo relaciono 2 a 2, entonces no estoy teniendo en cuenta el pack. El pack es turista, bicicleta, servicio de bicicletas compartidas y punto de interés, es un pack y lo tengo que tener todo junto. Y solo lo puedo tener todo junto si hago este truco de representar la relación enearia como un concepto. ¿Vale? Si no ha quedado claro la pregunta, me lo dice el compañero Iván. La última pregunta, me quedo todavía con la genérica. ¿Es obligatorio hacer 2 flechas para origen y destino? Sí, es obligatorio, puesto que es necesario saber dónde se recoge la bicicleta y dónde se devuelve. Son 2 cosas diferentes, son 2 relaciones distintas. ¿Vale? Tengo un punto de interés genérico, cualquier cosa, y yo tengo que ver si ese punto de interés está utilizado en ese momento como origen o como destino, es decir, donde la recojo y donde la devuelvo. Realiza, pone entre turista y uso, ¿vale? El nombre más adecuado que queramos, que consideremos, ¿vale? En ese caso, la nomenclatura, pues tenemos que intentar que sea lo más semántica posible. Dijimos ya en su momento en clase que a veces no era sencillo, ¿de acuerdo? ¿Las dudas específicas de este apartado han quedado resueltas? ¿Hay alguna otra duda más concreta de este apartado? En concreto, si ponemos aquí en este modelo, ya veis que tampoco ha quedado muy limpio, o no me ha quedado muy limpio a mí al menos. Si ponemos las inversas y las directas, el grafo se va a complicar mucho, así que no sería necesario ponerlo. Otra cosa sería que tuviéramos 2 conceptos únicamente y entonces, bueno, pues lo ideal sería poner las 2 para confirmar que sabéis que eso es así en el formalismo, ¿vale? Pero en este modelo, si yo pongo inversas y directas, no se ve nada, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda específica de este ejemplo, o sea, de este apartado? Nada. Si no es así, había un compañero que preguntaba cuándo íbamos a subir las instrucciones del examen. Probablemente esta tarde o mañana, ¿de acuerdo? Pondremos esas instrucciones. ¿Alguna duda más? ¿Comentario? ¿Cosas genéricas, específicas, antes de acabar la clase? ¿Nada? Vale, pues si no hay nada, dejamos aquí la clase, acabamos con esto. Recordad que esta es la última clase de este bloque. El próximo día que tengáis clase os dará clase otro profesor, Vicente, si no recuerdo mal. Y nada, pues si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda, me escribís por correo o intentamos ver una tutoría o lo que sea. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y participación y que tengáis buena tarde. Sí, lo hemos dicho, aquí un compañero pregunta si hay alguna pregunta de escribir y subirla, lo hemos dicho al principio de todo, probablemente se combine ejercicios de test
con preguntas de subir pues un JPG o un PDF, ¿vale? De todas maneras, lo dejaremos explícito en las instrucciones, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, gracias, hasta luego.